Hola a todos y bienvenidos a Story Aventuras. Continuamos con Purpose 1951, donde un médico ha operado a su amigo y su amigo ha muerto. Y ahora está la mafia, el alcalde y sus superiores preguntándole qué ha pasado, cuando probablemente sea un problema o bien o de una alergia a medicamentos que no estaba contemplada del amigo, o porque los medicamentos están adulterados por la mafia. ¿Y por qué se está investigando al médico? Pues porque es amigo del muerto. No, es porque hay rumores de que pertenece a la mafia, aunque no se pertenezca a la mafia. O a lo mejor sí pertenece a la mafia. A lo mejor es el jefe de la mafia. A lo mejor su esposa es la mafia. How could they think that saving lives was a mere risk to me? But I knew that any outburst would only make things worse. I did everything in my power, I replied calmly, trying to keep my emotions in check. But deep down, I knew that this wasn't just about Sam's death anymore. Ahora es algo personal. ¿Ese es el hospital? ¿Eso para un pueblo? ¿Cuánta gente vive en el pueblo ese? Aquí llaman pueblo. ¿Dónde estamos situados para que eso sea considerado un hospital de pueblo? Para avanzar hará falta que descubra esto. El replicador. Maybe all those years of studying and working hard meant nothing in this world where politics trumped everything else. I sighed heavily as I walked back to my office. The wind chime outside tinkled softly, offering a brief moment of solace before reality came crashing back down again. Ahí va a haber una pelea con un boss. Los rumores. Y la muerte del amigo. Things escalated and he ended up in my surgery room. I knew that I would be held accountable for Sam's death. The next day, rumors began circulating about my involvement with the mob. Tres años después, esto no es un pueblo. My wife, Rosie, was a force to be reckoned with. She was a successful real estate broker and also happened to be related to the mayor.
her connections and charm made her a formidable figure in our community. La que está casada con el médico mafioso. Perfecto. Porque ahora tengo más libertad para moverme. Que por mí perfecto, pero... ¿Por qué esta luz afecta lo que veo dentro? El espacio se curva en ese lugar. Her manicured nails tapped nervously on the tabletop. Her well-coiffed hair hiding the creases of worry on her forehead. I know this sounds like a terrible thing to say about my future wife, but despite her charming smile and smooth words, a nagging doubt lingered in the air about her true intentions. Pero a ver, ¿es tu esposa o es tu futura esposa? Porque todo el rato llevas diciendo que es tu esposa. Y ahora no, ahora es tu futura esposa. Aquí voy a morir. Apuñalado. ¿Hacia dónde tengo que ir? Me he perdido. Despite this, we had formed a close bond over the years in our small town. As the sun set on my day shifts, Rosie and I would often escape to the nearby theaters, surrounded by the quaint charm of our community. The warmth of nostalgia filled every moment we spent together, creating cherished memories. O sea que al final se ha casado con Rosie, la amiga con la que jugaba a los médicos. Hola, quiero unos panecillos. ¿Venden la última peli de Ridley Scott? One night, as we sat at the dinner table, Rosie brought up the topic of starting a family. I could see the excitement in her eyes as she spoke about our future children. But all I could feel was fear. Fear of not being able to provide for them or protect them in this dangerous world we live in. Estamos viendo dormitorios de la gente desde la calle. La Segunda Guerra Mundial ya ha terminado. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos en una mina? ¡Socorro! Me he caído y no me puedo levantar. ¿Por qué estamos en una cueva? It seemed that Sam's father, the mayor, had mob connections, and promptly used them against me. The hospital was obligated to let me go, especially after they organized some incidents that didn't quite work in my favor. Things turned ugly. They sullied my name all over, and I couldn't find a job anywhere after that. Pero... ¿quién fue la mafia quien mató a su hijo? Que su hijo estaba rondando a... Hay muchas incongruencias aquí. Es decir, el hijo estaba rondando a la hija de un jefe mafioso, o del jefe mafioso, y por eso le dispararon o le atacaron y acabó en la mesa de urgencias.
No. Being broke wasn't the only issue. Shameless gossip was propagated all around town, and by the end, I'd lost touch with many a friend and family member. My relationship with Rosie was also inevitably broke down, and we broke up. Ajá. Así que hemos pasado de... ¿Qué le pasa a esa rama? No, mi esposa o mi futura The esposa. propaganda was relentless. Rumors spread like wildfire, and my once supportive community turned against me. I could feel the stares and whispers everywhere I went. Mi esposa o mi futura esposa con la que jugaba a los médicos de pequeño, pues resulta que ahora que era un pilar de la comunidad, pues en el momento que me deja pues ya no hay apoyo. No sé, no me cuadra el tema de... Even worse, my former colleagues refused to speak up for me after the backlash from the mob and the mayor's office. It seems like everyone had turned their backs on me. Sí, claro. Es decir, en esta situación pues normal. ¿Por qué los FPS han caído ahora? Bueno, que ahora está lloviendo, hay partículas y cosas así. No debería, pero... Pero vamos, que la situación antes se podía haber evitado mucho. Sobre todo si hubieses hecho caso a las señales sobre las incongruencias del guión. Sam era mi amigo. Yo le quería vivo. Reaccionó de manera violenta a los medicamentos. Sam llegó a mi mesa de operaciones porque la mafia la atacó. Ahora la mafia quiere tocarme las narices. No, la gente piensa que yo tengo contactos con la mafia, pero todo el mundo sabe que es el alcalde que tiene contactos con la mafia. Y es un... With no job prospects and dwindling savings, I was forced to sell my house and move into a small apartment on the other side of town. My parents were disappointed in me for losing my prestigious job and were ashamed of the rumors surrounding me. Pues no sé, yo en tu situación estaría decepcionado de mis padres. Pero bueno, mejor así. Así no matarán a tus padres But the por... worst blow was, of course, what it did to me and Rosie. She couldn't handle the scandal surrounding my name, and didn't wish to risk her own reputation by continuing our association. Pero ya dijiste que habías roto antes. No son noticias nuevas. Además te recuerdo que Rosie también era amiga de Sam. Sam, Rosie y tú eres amigos de la infancia. ¿Se te ha olvidado? ¿Tienes Alzheimer? ¡Tengo amnesia! As I packed up my belongings, memories of our past dates and conversations flooded my mind. How could she abandon me like this? After everything we had been through, it was like a dagger to my heart. ¿En serio? ¿En serio la culpa es a ella? Uf.
Uf, aquí pasan cosas. Mejor. Pero en serio la culpa But es a as ella. much as it hurt, I couldn't blame her. The propaganda against me was cruel and relentless. Of course, she didn't want any part of it. She deserved better than being with someone who was constantly being shamed and slandered. Pues no parecía que quisieras decir algo así en la frase anterior. I thought about reaching out to her, begging for another chance. But I knew deep down that it wouldn't make a difference. The damage had been done and our relationship was beyond repair. A ver, le escribes una carta diciendo que no tuviste nada que ver y que entendías su situación y ya está. Porque seguro que no te despediste de ella ni nada para hacer lo que vayas a hacer ahora con tu vida. El pensador, no creo que piense mucho. ¿Puede caerme una roca encima, por favor? A ver, lo que es el entorno me parece curioso. O sea, lo que es el aspecto ominoso de estas formaciones rocosas. Mola, están bien puestas. I began to spend my days searching for any job that would hire me, even if it meant starting at the bottom. But no one wanted to give me a chance. The mayor's influence seemed to reach every corner of our small town. Y yo me pregunto, durante la operación, desde la operación, ¿has hablado alguna vez con el alcalde? Para decirle que se está comportando como un gilipollas. Sí, su hijo ha muerto, pero yo no soy responsable de la muerte de su hijo. Fue la mafia con la que usted está relacionada la que le mató, ¿recuerda? Piense, alcalde, piense. Pero bueno, da igual. El alcalde, el personaje principal, Sargan, es su vida. Dejémosle que fluya. Este reguero pues puede que llegue a ser un torrente eventualmente y le arrastre. Lo que es usar el ambiente como forma de representar su estado de ánimo me gusta. Es decir, el principio que es el otoño agradable con temperatura suave, el sol. Está guay. Ya estamos de nuevo. ¿Dónde están los ojetes? ¿Eso qué? It seemed that Sam's father, the mayor, had mob connections. Ajá. Qué raro que no desaparezca. The hospital was obligated to let me go. But the
first blow was, of course, what it did to me and Rosie. ¿Qué cosas? Y ahora oscuridad tan solo y nada más. Interludio X. La mesa de operaciones, el hospital. The memory of that fateful day in the hospital is a constant, never-ending present in my mind. The hours were dark and chaotic, turning my life upside down in an instant. La niña muerta. ¿Este es el interior del hospital? Bueno. Amidst the madness and chaos, I found a moment of clarity as I gazed out the room. My eyes fell upon a personnel guy swiftly and furtively holding a small bottle in his pocket. It said cyan something on it. He looked at me and winked. Mr. Salieri sends his regards. Cianurio. Eso hubiese sido interesante que lo hubiese recordado hace tiempo. ¿Sabes? Antes de que tu no esposa te dejara y esas cosas. Pero es cosa tuya, ¿eh? Hola, futuro yo. 1 más 1, 4. 2 más 2. Ah, no, eso es un 2. Pues un 4. Es un 2, pero hay una línea vertical en el... en la puerta y parece que es un 4. Pero es un 2. Una jeringuilla clavada en el corazón del osito. ¡Qué velocidad! The sight sent shivers down my spine. A stark reminder of the dark lurking behind every corner. Even amidst the chaos, this image remains etched in my mind, haunting me endlessly. Detrás de cada esquina hay un peligro. So this is why I've been on this winding path. To put an end to the crushing weight of sadness that has plagued me by throwing myself off the edge of this cliff. The jagged rocks below taunt me, daring me to take the leap and release myself from it all. Perfecto. Quiere hacer un Kratos. El que toma. El tomador del seguro. The wind howls and whips at my hair and clothes, tugging me forward like an eager guide towards my ultimate destiny. The force of it's almost tangible. A physical reminder of this journey that lies ahead. The wind carries with it a scent of salt, a reminder of the vast ocean just beyond the craggy cliffs.
It fills my nostrils and stirs up a sense of adventure and determination. The wind tastes of pure, untamed freedom, a rush of cool air that invigorates my senses and pushes me to take the leap towards my destiny. Las ramas de los pinos en mi cara me generan una reminiscencia de aroma a pino. The gusts swirl around me, carrying with them the sense of earth, the echoes of the past travelers, and their stories. I take a deep breath, feeling both exhilarated and apprehensive as I step forward into the unknown. Saltaré al agua y envenenaré. The Personogai is etched into my mind, a symbol of death and betrayal. It must have been cyanide seeping through his veins like poison, planted by the rival mob to sabotage Sam's surgery. The memory haunts me, taunting me with the knowledge that I couldn't save him. And now, I'm left with nothing but shattered pieces of my former self. But I cling to one memory, a glimmer of joy amidst the darkness. Riding a bicycle 5 years ago, feeling the wind rush against my skin, and the freedom of breathing without fear or pain. It was a fleeting moment, but it remains burned into my soul. I choose to keep living despite the overwhelming grief and emptiness. Breathing is my purpose, my reason for living, and I've come to realize that it is actually the most profound purpose of all. Tu objetivo en la vida es respirar. A ver, es un propósito loable en 1951. Vale, a ver, ¿cómo empezamos? Visualmente el juego está bien. Fin. El piano está bien, la banda sonora es lo mejor del juego. Pero lo que es una historia narrada no puede cometer fallos como decirnos que es su esposa y que está felizmente casado, pero no es su esposa y que es su futura esposa y antes de casarse se separan al decir que es su esposa. Luego la trama no tiene mucho sentido, es decir, el hijo del alcalde quiere a la hija del mafioso. Romeo y Julieta, básicamente. La mafia se mete y le mata. Pero el alcalde, que tiene contactos con la mafia, sigue teniendo contactos con la mafia. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué? Y le culpa al otro, ¿por qué? Es la incongruencia de la trama. El juego en sí pues es sólido, no tiene muchas cosas raras. Está hecho por una persona, lo cual, pues ¿qué quieres que te diga? Está muy bien montado. Lo único que se la fea pues es eso, es el guión. Porque el cómo está contado está bien, me gusta cómo está contado, pero no me gusta las incongruencias que tiene ese guión. Así que nada, esto ha sido Purpose 1951 y esto ha sido todo en las chorri aventuras de Black Cloud. Hasta la próxima, adiós.